tengo como están ustedes, son las 5 y 7 de la tarde en toda la Argentina. Todo bien, todo en orden, todo legal, todo... Todo wonderful, primaveral, podemos volver a decirlo. Totalmente, Chiche, sí. ¿cómo andás? Hoy sí. Hoy sí, tal cual. 20 grados ahora en Buenos Aires, con sol, la humedad 42%, con viento del sector este. Ya parece que las lluvias se fueron. Ahora tendremos... Pero cielo... vuelven, ¿eh? Bueno, pues no la llamemos tanto. Mañana 12 la mínima, 23 la máxima. El fin de semana que levanta un poquito la temperatura, pero la semana que viene capaz que vuelve un poquito el fresco. Perdón, ¿ustedes se acuerdan del fan de Wanda Nara? Sí. Quería saber si no sabía que existía. Ah, bueno. Una persona muy famosa se hizo famosa con Sí, eso. por ser el fan de Wanda Nara. Fan de Wanda Nara. ¿Hay dos? Hay dos. Son las 5 y 8 de la tarde en toda la Argentina. Bueno, me dan los teléfonos, por favor. 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. También nos pueden ver y escribir por YouTube del Plata AM 1030. Bueno, en medio de toda la discusión que hay sobre la reforma laboral, alguien citó a Caro Figueroa, que fue ministro de Trabajo, de una gestión bastante exitosa, y que dicen que es la persona que más sabe en el mundo de este tema de la reforma laboral. Armando Caro Figueroa está en línea, precisamente. Armando, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Chiche. El gusto de saludarlo después de tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Dónde estás? ¿En Argentina o estás afuera? En Salta. Hace 15 años que vivo prácticamente aquí atornillado en Salta, mi provincia natal. ¿Y qué? ¿Trabajás de abogado? ¿Cómo? ¿Trabajás de abogado en Salta? Sí, bueno, ahora me acabo de jubilar como abogado. Trabajé al final en varias etapas, en 60 años de la profesión de abogado, y ya me jubilé. ¿Pero cuántos años tenés? 60 abogados. ¿Cuántos años tenés? Bueno, cuando me recibí tenía 19 años, de aquí. La mierda. Aguanté hasta ahora una trama en Buenos Aires, otra en Madrid y otra aquí en Salta, ¿no? Qué bárbaro. Así fue. ¿A los 19 te recibiste? Sí. ¿Y ahora cuántos años tienes? Tucumán. Y si tiene... Ahora tengo 81, sí. Bueno, Armando, ¿leíste la ley esta, el proyecto? Bueno, he leído varios papeles, que tienen la forma de proyecto, algunas vinculadas al gobierno, otra al partido gobernante, otra al PRO, en fin. Hay muchos papeles, lo cual no ocurría hace tiempo. Algunos, digamos, tienen los mismos temas y la agenda de temas pendientes es muy parecida a la agenda de los 90, es decir, algunas cosas se pudieron llevar adelante, otras quedaron pendientes. Pero Armando, y ahora... Ayer hablamos con alguien que conoce mucho, que es... Ayer o antes, no me acuerdo. Hablamos con el abogado laboralista... ¿cómo se llama? El laborista que sacamos el otro día. ¿De Diego? De Diego, Julián Sí. de Diego. Julián, sí. Lo tenés que conocer, pero habrás peleado con él muchos años. Lo que digo ¿es cierto que le agregan horas de trabajo a la gente? En los proyectos del gobierno, Sí. no he leído, incluso he visto que el ministro Sturzenegger ha desmentido este punto. Lo desmintió, por pero eso quiero saber, pero nos lo mencionó Julián de Diego. Claro, lo cierto es que yo lo que creo es que la reforma laboral es imprescindible y es urgente, eso es lo primero. Sí. Y lo segundo es que no cualquier reforma laboral va a atender los problemas que tiene el trabajo en la Argentina, y menos los problemas que tiene el trabajo en el norte argentino. Es decir, es como si fueran dos mundos. Es decir, los problemas que hay en la zona núcleo, en el sector más desarrollado, más industrializado de la Argentina, son unos y son muy diferentes los que hay aquí en el norte. Entonces una reforma eficaz debe de contemplar esta diferencia, ¿no? Sí. Y lo segundo que yo creo también es que hay que hablar, que una cosa es la reforma laboral, que es lo que se habla, y otra tan imprescindible es la reforma sindical, es decir, las reglas que ordenan la afiliación, la actividad, las cuotas, la vida interna de los sindicatos debe ser reformada, en este caso para ponerla en sintonía con lo que manda la OIT. Argentina todavía tiene resabios monopólicos y verticalistas en el mundo sindical que impiden que el principio de libertad sindical sea eficaz, sea vigente para todos los trabajadores, ¿no? Sí. Pero ¿por qué le afecta el tema de la libertad sindical? No entiendo. ¿No se puede afiliar? Sí, se puede afiliar. Bueno, sí, se puede afiliar. Lo que pasa es que el sindicato, cuando obtiene personería gremial,
obtiene digamos, una cláusula de exclusión donde nadie puede actuar en ese ámbito y menos negociar y firmar convenios colectivos. O sea, esta que viene de los años 40, por supuesto, esta prioridad del sindicato con personería, fue corregida por la Corte Suprema en los años 90, permitiendo que otros grupos de trabajadores, entre ellos la CTA y sindicatos anexos, pudieran coexistir con los sindicatos de personería. Esto es lo primero. Y segundo, la práctica ha ido, digamos, erosionando la democracia dentro de los sindicatos. Hay sindicatos que son prácticamente hereditarios, y desde luego también el sindicato es un modelo unitario. O sea, un sindicato de Catamarca, de Jujuy, es menos que una sucursal de un sindicato de Buenos Aires. O sea, esto es lo que tiene que cambiar en el mundo estrictamente sindical. Y luego en el mundo de las relaciones laborales, es decir, el contrato de trabajo individual, también hay cosas que hay que modificar. Los convenios por empresa vos los aceptás. Sí, por supuesto. Es decir, los convenios por empresas que tienen mala prensa en algún sector del sindicalismo, sin duda, han crecido de los años 90 y se han demostrado eficaces para resolver el problema. El ejemplo más reciente y, digamos, positivo, me parece a mí, los convenios de Vaca Muerta. Es decir, ahí los sindicatos de las empresas y los gobiernos han encontrado un modo de, digamos, zafar de las restricciones del viejo convenio de la actividad petrolera, ¿no? Es un modelo que hay que seguir, sobre todo en la minería aquí del litio, por ejemplo, ¿no? O sea, eso tiene que cambiar. Ahora, por supuesto que hay reformas que son eficaces, que saltan, digamos, superan la barrera, digamos, de parlamentaria, consiguen los votos parlamentarios, pero luego tienen que superar la barrera judicial. Los jueces que van a intentar o van a encontrar contradicciones entre la ley y la Constitución o los tratados internacionales, y luego tienen que superar el control de convencionalidad que se llama, porque obviamente si no se hace bien la reforma, habrá sindicatos de trabajadores que vayan a la OIT, que vayan al Comité Interamericano, en fin. O sea que ahora, es Armando, pero lo que digo es lo siguiente: sin reforma tributaria, ¿se puede hacer reforma laboral o van juntas? Bueno, van juntas, van juntas. En primer lugar porque la carga patronal, es decir, la carga fiscal del Estado, es decir, el Estado lo que cobra al trabajador que está en blanco y al empleador que le da trabajo es excesiva, y en consecuencia eso tiene que reformarlo. Hay que bajar la carga impositiva para facilitar el blanqueo de trabajadores, y luego Argentina tiene que abordar un problema que es la descualificación de su mano de obra, sobre todo en el norte. Yo he leído recientemente informes de OIT que dicen que los empleos que se van a crear con la minería del litio y del cobre no tienen mano de obra preparada para comenzar a trabajar mañana. En consecuencia, hace falta un megaproyecto de capacitación de la mano de obra para brindarle los conocimientos que requiere el mundo del trabajo real hoy, ¿no? Pero digo, ¿pero está previsto eso o van a tomar gente que no esté preparada? No entiendo. Bueno, no, lo que está previsto es que el empleo en la minería de aquí en el norte va a crecer, de hecho ya está creciendo, pero lo que no está previsto es cómo se va a capacitar esta mano de obra, sobre todo la mano de obra del lugar donde está el yacimiento minero. Esto es algo que el gobierno debería, es decir, que no figura todavía en la agenda del pacto que está proponiendo o insinuando el presidente, pero me parece que eso tiene que entrar en el debate, si de verdad lo que se apunta es a crear fuentes de trabajo y a resolver un añejo problema de productividad, de falta de productividad que tiene la economía argentina y sobre todo la economía del norte. Es muy difícil. Entonces, esta economía del norte pero subsiste. La misma persona perdón, Armando, pero lo que te digo, los argentinos son del sur y del norte. ¿Vos me decís que los del norte son más lentos? No, pero yo creo que lo que hay que hacer es fijar reglas diferentes, por lo menos hasta que haya un proceso de convergencia entre los niveles de productividad del sur y los niveles de productividad del norte. Para esto es lo que sirve la negociación colectiva. Sí. La negociación colectiva argentina histórica
está pensada para luchar contra la inflación, para luchar y perder contra la inflación. Entonces, esos son los convenios centralistas del año 1975 que se mantienen ultraactivos. En cambio, son prehistorias ya esos convenios. Se siguen vigentes. Claro. Ahora, bueno, siguen vigentes en muchos casos porque por la cláusula de ultraactividad. Sí. Pero si me permite un segundo para explicar un preciosismo técnico. Mire, las cláusulas de contribución de los trabajadores no afiliados a los sindicatos son cláusulas que existen en muchos países y existieron en Argentina. Pero el peronismo nunca les otorgó ultraactividad, es decir, le dijo que esa cláusula, si la patronal firmaba, iban a valer por un año, por el tiempo de plazo, y caducaban. Pues en la reforma del 88, que gobernaba el presidente Alfonsín, cambiaron eso y le establecieron la ultraactividad de las cláusulas de la caja sindical. Eso fue un error mayúsculo. ¿Qué significaba la ultraactividad en ese momento? ¿Qué significaba la ultraactividad? Bueno, la ultraactividad garantizaba los derechos adquiridos de los trabajadores en materia de jornada, de salario, de categoría, etcétera. Esa era la ultraactividad de las llamadas cláusulas normativas. Ahora, la ultraactividad de las llamadas cláusulas obligacionales, que es donde está la famosa cuota de solidaridad por la cual los sindicatos recaudan pues sus recursos, eso fue una concesión inesperada, mal, ni siquiera consciente, fue una concesión inconsciente a la habilidad negociadora de los sindicatos de aquel momento, ¿no? De la CGT de aquel momento. Ahora, para modificar estas leyes, estas normas que regulan la vida interna de los gremios y de las obras sociales, va a haber que negociar con la CGT. El gobierno ya reculó en chancleta, este gobierno hace 2 años con la reforma laboral en el megadecreto. ¿Por qué ahora podría pasar eso? Tiene mayoría. Bueno, tiene más votos. Podría pasar o podría no pasar, pero lo que yo intento, lo que me he ido convenciendo, es que la reforma sindical no requiere de nuevas normas. Lo que hay que hacer es aplicar la doctrina de la OIT en materia de libertad sindical y en materia de derecho de huelga. Y comprometer a los sindicatos, algo que resulta obvio, y a los empresarios y a los gobiernos, es que deben respetar las cláusulas de libertad sindical que implican transparencia, democracia interna, etcétera, y deben respetar, lo que marcan los tratados internacionales. O sea, no se trata de cambiar, porque eso sería a veces resulta imposible, sino decir, mire, Argentina ha ratificado todos los convenios de la OIT, todos los tratados internacionales, vamos a ajustar nuestra actividad a esa norma. Y así como la Corte eliminó cláusulas monopólicas con sendas sentencias en los casos ATE, etcétera, en los años 90, debe hacer la Corte ahora lo mismo, o el gobierno no necesita, insisto, mover muchas leyes, sino tiene que decir que hay que cumplir lo que Argentina se comprometió a cumplir hace 40 años. Entonces, es más o menos lo que yo pienso. El problema está en la justicia y no en el Congreso. Bueno, también está en la justicia, por eso es la reforma. Mire, de las pocas reformas que lograron pasar todas estas barreras, está la reforma de la ley de accidente de trabajo, que fue una reforma hecha en los años 90, que consiguió la conformidad arduamente trabajada de los sindicatos de la CGT y de la UIE, el grupo de los 8, y luego pasó los controles de constitucionalidad y convencionalidad, y luego fue mejorada por el kirchnerismo en el sentido que aumentó o mejoró las prestaciones económicas. El resultado, Argentina tiene hoy, después de 30 años, o durante 30 años, tiene una buena ley de accidente de trabajo, y en consecuencia ese es un camino a seguir. Es decir, no se trata de que los sindicatos digan que no a todos. El gobierno tiene que saber plantear la negociación, y desde luego tiene que poner sobre la mesa el tema de la salud de los trabajadores, o sea, el tema de las obras sociales, que también es un tema que está pronto a estallar, digamos. Ese es un sistema que no da más. En cualquier momento colapsa también. Exactamente, claro. Entonces ahí el gobierno tiene una tarea complicada, pero para eso están los gobiernos. Para las tareas fáciles estamos la gente que anda por la calle, pero para las tareas complicadas están los gobiernos que tienen recursos, que tienen expertos, Armando, nosotros etcétera. Tenemos un embajador en la OIT, ¿sí?,
que vive ¿Cómo? tenemos embajadores en la OIT, ¿sí? Que vive en Ginebra claro. 6 meses al año, que lo pagamos también. Lo que digo es lo siguiente, ¿cómo Sí. puede ser que teniendo todo eso, nosotros tenemos los peores salarios de América Latina? Bueno, primero porque Algo falla. la fachada de la OIT funciona para muchas cosas Sí. y está bien que así sea, pero no para fijar salarios digamos, elevados. Eso depende de la productividad del país, depende del marco impositivo, como usted decía, los impuestos, y depende también de las posibilidades que tiene el empleador y los trabajadores de pactar cláusulas de productividad, cosas que en los años 90 era prácticamente un pecado mortal hablar de productividad en los convenios colectivos. Eso olvidaba que en el año 1954 el peronismo convocó al Congreso Nacional de la Productividad y logró una plataforma muy importante en aquellos años para cambiar el viejo modelo reivindicativo del año 45. O sea, ese fue un avance que luego quedó, en fin, borrado de la historia. Pero recomponer la relación de la negociación colectiva, el trabajo y la productividad es la tarea de fondo de la reforma. Todo lo demás que sea, digamos, favorecer un poco más a las empresas grandes o pequeñas, favorecer un poco más a los sindicatos, es secundario. Aquí la batalla es la productividad. Armando, pero la productividad depende solo del trabajador o de las condiciones. No. Porque echarle la culpa al trabajador, a ver si a mí me dan para poner 100 tornillos y me piden que ponga 120, a lo mejor no entran los tornillos. No sé por qué depende solo del trabajador. Bueno, el problema de la productividad es un problema del sistema, obviamente. Con el sistema, la incertidumbre que genera de tanto en tanto la economía argentina, no hay una apuesta por la productividad, pero sí depende de un concurso, de un consenso entre los trabajadores que conocen su oficio y pueden medir la productividad, y el empresario que está dispuesto a remunerar esa mejora de productividad. De eso se trata. Sí. Y eso ha funcionado en todos los países del mundo y puede funcionar, y de hecho funciona en muchas empresas argentinas, la empresa del automóvil, por ejemplo, que han logrado tener su propio ámbito de negociación, su propio convenio colectivo, después de aquella hecatombe que produjo Citrac-Citram en los años de Ilia, es decir, cuando un sistema de negociación por empresa no diseñado adecuadamente en un mundo políticamente muy complicado, hizo que estallara aquel convenio, pero luego se consolidó. Estalló el Cordobazo y estalló el Viborazo. Claro, efectivamente, pero hoy eso afortunadamente quedó atrás, y hoy la mayoría de las grandes empresas han firmado convenios colectivos por empresa, de eficacia general o acuerdos complementarios que conviven. Ahora, eso que funciona y bien, digamos, en la zona industrial del país, en la zona de progreso del país, no funciona en la zona norte. Entonces ahí hay que sentarse a buscar un modelo digamos, de articulación de normas, porque si no, ¿qué va a pasar? Un segundo, si no, los gobernadores del norte van a cambiar el sí a cualquier reforma laboral que le ponga el gobierno, reforma impositiva, a cambio de un puente o de una carretera o de un dique. Sí. Entonces, eso no es lo bueno. Lo bueno es que los gobernadores puedan negociar modelos de productividad y modelos de reforma sindical, laboral y de salud que sean compatibles con la realidad de cada provincia. ¿Qué tal, doctor? Cristian Macklin lo saluda. Sacándolo de la actualidad, yo le hago una pregunta, ya que tiene tantos años de experiencia. Más corto, doctor. ¿A qué se debe que algunos sindicalistas hayan acumulado fortunas estrafalarias en esos puestos, si bien que son trabajadores? Usted que tiene vasta experiencia en el tema. Bueno, eso es un hecho lamentable. Es vamos a decirlo así, una excrescencia del modelo sindical vigente. Es un modelo que no tiene controles democráticos, que no está federalizado internamente, que hace que el cargo de secretario general sea electivo dentro de la misma familia. Hay un sindicato, dos, que tienen el abuelo ya era secretario general, el abuelo, el padre, el nieto. Y eso es un asunto porque no es porque sea de la esencia de la acción sindical. Eso es una deformación del sindicalismo argentino que ha venido de la mano de esta especie de autoritarismo, ha venido de la mano del enriquecimiento de algunos, pero
que eso sí, por eso la reforma sindical tiene que corregir esa faceta, sin caer, digamos, en una práctica antisindical o soñar con que el país puede funcionar sin sindicatos, cosa que yo no creo. Debe funcionar con sindicatos, pero sindicatos democráticos, federales, y que admitan la libertad de todas las formas como se organizan los trabajadores, ¿no? Bueno, Armando, te vamos a seguir llamando permanentemente porque esto se va a discutir y necesitamos quien nos ilumine. Te mando un abrazo, me alegro que estés bárbaro. Bueno, muy amable, muchísimas gracias y retribuyo el abrazo, Chao, Chiche, gracias. hasta luego. Armando Caro Figueroa, ex ministro de Trabajo, son las 5:27 de la tarde en toda la Argentina. Actualizamos los datos del tiempo, los teléfonos y el pronóstico, por favor. 19 grados ahora, Chiche, en Buenos Aires, el cielo parcialmente nublado, la presión está normal, lo mismo el viento. En este momento la humedad 42%. Mañana 12 la mínima, 23 la máxima, con cielo algo nublado, así que tendremos una jornada con sol. Y el teléfono es el 11 23 40 1030. Para dejar tu mensaje por YouTube lo podés hacer en Del Plata, AM 1030, ahí estamos en el streaming. Yo no entiendo el tema de la productividad. ¿Qué es eso? Vos fuiste, claro, porque vos vas al centro, la sola pues yo como conozco, Pero, yo como no entiendo la eso. sola creación de la ley no crea trabajo. Pero, La imposición de la ley pero- no crea condiciones de trabajo. Podrá. Pero ¿cómo van a medir la productividad? Claro, bueno, por eso me parece que hay otra Pero cuestión. o sea, nosotros somos más vagos que en otra parte del mundo. Nat- Yo doy fe que no. Yo estoy convencido que no. Pero el gobierno lo que dice es que la reforma lo que hace es blanquear o da la posibilidad de blanquear mucho trabajo en negro y eso mejora. Pero Te digo lo que dice el gobierno. eso no hay duda. Si vos le sacás las cargas sociales durante 2 años, tanto al trabajador como al empleador, te blanquea, si es gratis. No tiene multas, no tiene juicio, no tiene nada. Es lo mejor que le puede pasar. Eso es la genialidad. Pero Blanquea a mucha gente. Pero la condición de la productividad tiene que ver con lo que vos podés vender de lo que vos fabricás. Y hay pocas cosas. Mira, justo todo tiene que ver con todo. Nuestro invitado puede hablar muy bien. ¿Vos crees que la línea de producción de Toyota en la Argentina no funciona como la línea de producción de Toyota en Japón? Claro que sí, totalmente. Y La tienen un producción convenio dice, y tienen un convenio en tenemos que particular. hacer 100 autos por hora. Sí, y tiene un te convenio en vas a hacer particular. Exactamente. Lo que pasa que me parece que la discusión no es lo que pone la reforma, sino lo que saca. Lo que saca es el salario mínimo vital y móvil que establecía una suerte de piso. Ahora hay ¿no es que ver. cierto? Pero no lo puedes sacar. Eso es no Bueno, lo puedes sacar. pero me No parece que puede. lo que se busca es Eh. justamente ponerle un techo A a esa ese discusión. tipo de discusiones. Después veremos qué es lo que pueden construir No, de pero lo consenso. que ¿no? dijo Julián de Diego el otro día es que se suman horas de laburo. Sí, claro. Jornada de Sí, 16 sí, horas. sí. La- Lo de las 12 el banco horas. de horas. Lo de las 12 horas. El banco de horas, claro. Daer hoy lo rechazó y en este momento hay una reunión en WOCRA Sí. donde la CGT va a definir una posición. Sturzenegger también desmintió lo de las 12 horas, además de No, 16 horas. lo de las De 8, 12. 16. No, 16 horas. No, 12. 16 horas. 12 y 12. Era para dar Claro, la las vuelta podés al mundo. acumular y hay un techo, sí. Una El, locura. el texto de la ley ya está circulando, el proyecto. La verdad que yo no lo vi. Yo leí 2 líneas nada más. O sea, soy totalmente negado. Bueno, está con nosotros Diego Guelar. Diego Guelar tiene la particularidad que como diplomático estuvo en los 4 destinos que más tienen que ver con la Argentina, en el futuro, en el pasado y en el presente también. Fue embajador de Estados Unidos, embajador en China, embajador en la Unión Europea y en Brasil. No le falta nada. Diego, gracias por venir. ¿Me Chiche, contás? un gusto estar con ¿Me ustedes. explicás qué es lo que pasó en Brasil? Sí, mira, yo sigo el tema, viví en la década de los 90 en Brasil, ya el tema tenía 20 años como mínimo, desde la década del 70, donde se fue conformando en todo Brasil, en particular en San Pablo y en Río de Janeiro, Sí. gran concentraciones suburbanas de lo que se llama las favelas, o nosotros llamaríamos villamiserias Sí. o barrios populares, y se fue generando toda una, yo diría, una subcultura, en italiano lo diríamos mafia, que aúna una cantidad de componentes. Sí. Esos componentes son el juego, la prostitución, el narcotráfico, Sí, la droga. tráfico Sí, de armas,
todo ese mundo se fue articulando, inclusive con hechos tan populares como el carnaval. Sí. Los carnavales están bancados porque se llaman villeiros. Los villeiros son los capitalistas de juego, que tienen una entidad obviamente enorme en términos de dinero. Del día a día. Entonces todo ese dato, el carnaval, los villeiros, el tráfico de droga, la prostitución, delito, etcétera, se mezcla en una combinación especial que se da, por supuesto, en Brasil. ¿Pero por qué se nuclea en la favela? Bueno, es un dato territorial. Las favelas normalmente en Brasil tienen el dato de los morros, son lugares de difícil acceso, calles estrechas, mucha escalera, mucha escalera, un sistema muy difícil de acceso para el control estatal de las fuerzas de seguridad. A todo esto también se da la combinación y la complicidad con la fuerza de seguridad. O sea, no son mundos diversos. Inclusive muchos de los miembros de la fuerza de seguridad viven en esas mismas favelas. Son hermanos, parientes, padres, hijos. Tienen el mismo tronco social. Exacto. Toda esa combinación fue generando a lo largo de décadas un fenómeno que la mayoría lo sabíamos, pero en Brasil, por supuesto que es muy conocido, muy desarrollado, y al mismo tiempo que se desarrolla un Brasil moderno, industrial, tecnológico, pues eso también pasa, esto también crece. Cuando no hay que verlo fuera de una realidad de conjunto. Para darte un número, en 1970 Argentina era el 35-36% del Producto Bruto sudamericano, de la economía sudamericana, y Brasil era el 24%. 36 a 24. ¿Cómo están hoy? Ellos son el 52 y nosotros el 15. Entonces creció todo, creció este fenómeno del que estoy hablando, pero también creció la industria, las universidades, hoy los campus universitarios. ¿Por qué se produce un ataque masivo sin el presidente en Brasil? Bueno, ahí además de esto, a matar gente. Bueno, además de esto que estábamos hablando, se produce otro hecho que son los conflictos político-ideológicos. Sí. Claudio Castro, gobernador de Río, bolsonarista, un político importante en el sector, se está debatiendo la sucesión de Bolsonaro. Bolsonaro está prohibido como candidato, entonces hoy los líderes de segundo nivel de la derecha dura, del bolsonarismo, están disputando una futura candidatura presidencial. Entre ellos está Claudio Castro, que viene planteando, y lo planteó en estos días, que el gobierno nacional no lo ayuda, y no lo ayuda por motivos ideológicos. O sea, que los comunistas que están, dicho por él, ¿no?, que están en el poder en Brasilia son amigos de los narcos. Claro. Entonces los protegen con el argumento social que hay que mejorar las condiciones de vida en las favelas y que entonces hay una suerte de permisibilidad. Esto lo dice él. Dice que no lo apoyan, decidió entonces, después de meses, hacerlo con la policía estadual y sale a hacer un show, porque hay elementos que obviamente son para mostrarlos, hacer de la morgue la calle principal de acceso y tirar los cadáveres ahí en vez de hacer lo que normalmente haríamos en un galpón, en un lugar más reservado, los exhibieron, etcétera. Hubo un dato de exhibición bien claro, como el ataque. Lo vimos entrar, estaba todo filmado, no por el periodismo, por la propia policía que estaba interviniendo, una cosa que parecía Gaza o Ucrania, ¿no? Esto lo vimos todos por televisión, lo vieron todos los brasileños. Sí. Esto que tiene el dato político de decir yo me la banco, yo creo en la represión, bala, a esto hay que meterle bala, la delincuencia no hay otra que educación, mejora social, no, bala. Pero, entonces, embajador, eso es terrible. Bueno, o sea, usted está hablando de un acto de campaña con 100 muertos. Bueno, pero es lo que está pasando. Es lo que más estamos, de 100. Es lo que más estamos, de 200. Más de 200. Yo estoy describiendo algo que todos vimos por televisión. No estoy haciendo una evaluación positiva. Estoy diciendo la exhibición de los cadáveres. Bueno, esto ocurre claramente así. Los parientes reconociendo a las víctimas. Y hay testimonios de ejecuciones. Bueno, la portaje y veían si eran los... Claro, bueno, todo esto que pasó en el marco, estaba justo en un avión
en ese momento, que es un momento más complicado para la intervención del presidente, aunque tengas comunicaciones, pero está viajando a 10.000 metros de altura, es obvio que no es y según dice Lula, no sabía nada, no se lo habían advertido, no le habían pedido asistencia, y por lo tanto generan un conflicto político. Entonces está el fenómeno social, cultural al que yo hice referencia, pero hay un problema político bien claro, seguro. Ya hay otros gobernadores que salieron en apoyo. Los gobernadores bolsonaristas han salido en apoyo al gobernador Castro. Entonces, esto tiene un ribete político muy claro. ¿Cuánto de la realidad brasilera es esto? ¿Qué porcentaje ocupa? Que maneja toda la guita, la guita del carnaval. No, esto no es un hecho central, pero es muy importante, porque ocupa un lugar cultural, de presencia. Una burguesía industrial importante. Importantísima. O sea, decir que esto es Brasil, esto sería falso, como decir que en Argentina es el crimen de las 3 chicas. Claro. Eso es la Argentina. No es cierto. Es decir, esto marca una faceta muy complicada, por supuesto, pero esto no es Brasil. Brasil es la 6ª economía mundial, tiene 370.000 millones de dólares de reserva, alto índice de inversión, gran estabilidad financiera, es un país muy pujante, muy importante, y tiene esto. Lo importante, yo creo, para nosotros, más que el dato de entretenimiento, porque al final esto lo vimos en Ciudad de Deus, en Ciudad de Dios, prácticamente igual, no era una ficción, era lo mismo en una película que parecía de ficción. O sea que esto lo conocemos. El dato que sí tenemos que tener en cuenta, que nosotros no somos observadores. Hay algo en común muy importante entre Brasil y Argentina. Sí. Los dos éramos territorio de tránsito para la droga, hoy somos de consumo. Sí. No hay tránsito central, lo digo todo que no lo haya. que entra se consume. El destino de la droga que entra o se produce en Brasil y en Argentina es nuestro propio mercado. Los lugares de tránsito son, y todos lo sabemos, México, Colombia, mucho menos hoy Bolivia, y Paraguay en marihuana. El mayor productor del mundo de marihuana es Paraguay, pero el 80% del mercado va a Brasil por el tamaño del mercado, el otro 20%, y el otro 20% a nosotros, es un dato lógico, por tamaño del mercado. Pero los dos, ¿qué tenemos en común con Brasil? Que los dos tenemos un mercado que crece, porque crece el consumo, las estadísticas indican que en Brasil y que en la Argentina crece exponencialmente, y ya empieza con los colegios primarios. Entonces estamos en un problema muy grave, es un problema de Estado, no es un problema de un gobierno en particular. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque este conflicto entre el gobierno provincial y el gobierno nacional lo vemos en la Argentina. Claro. Hoy hubo, o está habiendo en este momento, una reunión con gobernadores afines, lo entiendo y me parece un paso muy importante, pero no está el gobernador más importante. El más importante de todos. Que yo creo que es cierto que hay que ponerlo aparte justamente para esto. Yo espero que el lunes a más tardar, y con esto que estamos viendo, el presidente lo invite al gobernador Kicillof, no porque tenga cosas en común, tienen que trabajar juntos en este tema, porque la Policía Central en la provincia de Buenos Aires es un ejército, es más grande que el ejército la policía bonaerense. Entonces, esa situación requiere una coordinación de las fuerzas federales y de las fuerzas provinciales, y dándole toda la importancia para que no nos encontremos con que esto que nos causa espanto se reproduzca. Rosario es como las favelas. De alguna forma es desde hace mucho tiempo y hay mucho antecedente. Porque hay bandas que se claro, ahí va, en buena medida, ¿cuándo interviene la fuerza de seguridad? Cuando las bandas, en sus tiroteos, empiezan y matan a la señora que va al supermercado, al chico que va al colegio, entonces se ven forzados a intervenir, porque hay un dato muy importante, en Brasil y en la Argentina. Sin un compromiso muy grande de las fuerzas de seguridad, estos fenómenos no pueden crecer, seguro, pueden existir, pero no pueden llegar al crecimiento que hay en Brasil o el que se va generando en la Argentina. Tenemos que ser conscientes de eso, porque eso tiene, por un lado, las corrupciones, lo hemos visto marginalmente en el caso Esper, que para mí me parece un dato marginal, pero lo hemos olido, lo hemos intuido, casi tocado, y está presente, al peligro
de lo que yo creo que es la situación argentina, que la clase política mira para otro lado. O sea, se cuida de que no pueda haber. Hoy es muy fácil con un grabador, con un celular, sacar la foto de un narcotraficante dándole un sobre de papel madera a un intendente, a un ministro, a un presidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, a mi juicio, se ha venido haciendo en las últimas décadas? La clase política mira para otro lado. Entonces dice, yo como no toco plata, no estoy vinculado no hago nada malo. directamente, no hago nada malo, esto dejo hacer a la policía, confío que la policía, muy importante en este tema para que el tema exista, va a generar un criterio de disciplina. Por ejemplo, tanto el Comando Vermelho como el Primero Capital, que son los dos grandes grupos, cada uno con 40, 50 mil soldados en Brasil, trataron de venir a la Argentina. ¿Qué hizo nuestra policía? Que es muy buena. Lo metió en cara. A los pocos que llegaron, inmediatamente los detectó, bueno, los metió preso. Hubo un asalto del primer Comando Capital. Bueno, pero eso fue... 40 millones de dólares. Bueno, pero eso fue lo que llamó la atención e hizo que actuaran. Ustedes recuerdan los mexicanos y la efedrina. La DEA avisó a la policía. Y también hubo unos delitos en el norte donde capturaron a narcotraficantes y le dieron penas muy bajas de 3 años. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando aparece, se actúa, y se actúa con mucha velocidad y con mucha eficacia. Es decir, ¿tenemos un problema de ineficacia policial en la Argentina? No. La policía es de las mejores. Más, tanto Europol, Interpol, la DEA han condecorado a todas las autoridades policiales de Argentina, porque en la definición local se entendió hace décadas que Argentina estaba muy lejos para hacer tránsito a Estados Unidos o a Europa, que los medios de detección hoy satelitales, etcétera, hacían muy peligroso. Entonces, ¿qué hicieron? Los empresarios y la fuerza de seguridad comprometidas. Gran colaboración. Por eso ustedes se acuerdan, los hermanos Juliá. Sí. Pues se llevaron un avión con 900 kilos. Sí, pero se los llevaron y de acá avisaron y los estaban esperando. O sea, la eficacia en la represión del tránsito es brutal en la Argentina. Por eso muchos colombianos, mexicanos que traían a las familias y las instalaban como destino de descanso, porque a quién no le gusta, ¿a quién no le gusta Argentina? La verdad, Argentina en el mundo está considerado un lugar maravilloso. Mi sangre vivía acá. Entonces traían la familia, venían a descansar, no ni siquiera a blanqueaban, se compraban una casa en uno de los countries importantes. Pero ¿qué pasó? Empezaron a canjearlos, los empezaron a agarrar, los identificaban, se acabó ese destino. Entonces, tengamos en claro que esto no pasa... Por algo vieron la viuda de Escobar Gaviria acá. Bueno, pero por eso esto no pasa de casualidad. Tenemos que ser conscientes y todo este show que estamos viendo como si fuera Ciudad de Deus, la película, y no es una ficción, es la realidad, tenemos que entender qué es lo que se va desarrollando también en Argentina. Si queremos encontrarnos frente a un panorama de este tipo, sigamos no haciendo nada. Si no, tenemos que actuar muy resueltamente, y esto es responsabilidad de los partidos políticos y del Estado, sin lugar a dudas. Esto no lo va a resolver una empresa privada, no le podemos pedir. Hace 2 décadas que no sale un solo aviso del riesgo de la droga. Bueno, pero de eso... Tenemos 2 ministerios que se ocupan de eso y no sale nada. Bueno, pero de eso estamos hablando. Es decir, frente a un tema de este volumen, mirar para otro lado es una forma del compromiso. Entonces uno dice, ¿es forma de compromiso que estén bancando campañas? ¿Qué valor le tenemos que dar a esta masacre? No, el valor de aviso para nosotros es, señores, tenemos que ponernos la pila, esto es un tema muy grave, no se puede, yo insisto, yo creo que la Argentina no tiene un nivel de pudrición, de compromiso activo, de que en esta campaña tuvimos una elección el domingo, creo, eso es al menos lo que sinceramente creo, no hay dinero del narcotráfico bancando ni a ganadores ni a perdedores. ¿Por qué? Porque no los necesitan. En la medida que la clase política... Pero tuvimos uno que es el PERT. Bueno, pero fue un dato marginal, marginal, pero tuvo 4 años detenido con reclamo de la DEA para que lo extraditen. Todo eso lo sabía el Estado. ¿Y qué pasó? Era el primer candidato del oficialismo. Entonces, esto de no mirar es no mirar. No quiero ver este fenómeno. Entonces dejo que pase. Era marginal,
yo estoy seguro, no lo digo para defenderlo a Esper, pero yo no creo realmente que Esper sea un tipo comprometido con el narcotráfico en la Argentina. Pero tenía este amigo empresario que no miró demasiado. No miró dónde venía la plata. No miró de dónde venía la plata, recibió la plata. No estoy diciendo que por eso sea inocente, lo que estoy diciendo es la prueba clara de que el gobierno, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, no podía ser que no supiera que hacía 4 años que este señor está con detención y pedido por la DEA por tráfico de drogas. No lo entregaban. Ahora no lo van a entregar. Bueno, pero ni lo entregaban, ni era consciente que no podía ser el primer diputado, que era no mirar, porque el no mirar tiene esas consecuencias. Mira, yo te voy a contar lo que significa el no mirar. Un gran amigo mío, y para mí el mejor canciller de la Argentina, Guido Di Tella. 10 años canciller de la Argentina, para mí, gran canciller. Un gran canciller. Le viene del embajador argentino en Perú un cable exclusivo, significa que llega solo a la terminal de computación del canciller Osorio Arana. Le llega un aviso de que las autoridades de Perú habían encontrado en un cruce con Ecuador, plena guerra entre Ecuador y Perú, FAL de producción argentina. Le avisa al gobierno peruano. Ayer apareció un fusil FAL. Mirá, entonces, ¿qué pasa con esto? Argentina, ¿qué rol tenía? Era el mediador en la guerra. Claro. Y resulta ser que era... ¿Qué hace? El embajador Osorio Arana cumpla con su obligación, un tema muy delicado, le manda un cable exclusivo al canciller. En el encabezamiento de estas comunicaciones encriptadas, cerradas de punta a punta, se aclara esto necesita acción, es decir, no es un cable informativo. A veces un embajador habla que se casó fulano, renunció un ministro, son informativos. Pero si requiere acción, hay que hacer algo frente a esto. El ministro Di Tella se equivoca, indudablemente, y lo que tenía que hacer, que era comunicárselo al ministro Camilión, de que había recibido este dato para que el ministro del área, porque obviamente el ministro Di Tella no tenía control de la venta de FAL, pero no lo hace. Desgraciadamente muere el exministro Di Tella con un proceso por incumplimiento de deber del funcionario público, porque no había hecho esto, yo digo, no mirar. Es decir, frente al dato miró para otro lado. No se puede mirar para otro lado, ni por motivos personales, porque esto debería tener sanción mucho más grave. Ustedes saben que los deberes de incumplimiento del funcionario público son de muy baja sanción, de menos de 3 años, no hay prisión, etc. Tiene que ser gravísimo la sanción, de tal forma que no puede haber complicidades por inacción, que es una forma de la acción. Si yo frente a un delito no actúo, estoy siendo cómplice del delito. Por eso vos decís si sabía o por ahí no sabía Bullrich. Por ahí no sabía, porque no, yo ojo que tenía. No la estoy acusando, lo que estoy diciendo es yo también creo que no sabía. Yo también creo que no sabía. Cuando en el sistema nadie mira, nadie avisa tampoco. Se produce esa combinación. Miremos lo que pasó en las Torres Gemelas en Estados Unidos. Había un sistema que ahora lo alteraron, del FBI, Seguridad Interna, y de la CIA y Seguridad Externa. La CIA tenía localizado al equipo que finalmente hizo el atentado y no le pasó la información al FBI, que son los que tenían que actuar dentro del territorio. Entonces, estas incomunicaciones o no ver lo que hay que mirar trae aparejado el crecimiento del delito. Un episodio como el del triple crimen de Florencio Varela, ¿es para atender o no? No, es para ponerle... Solamente en la Argentina pasa inadvertido. No, ¿qué pasa? Hay una decisión de decir que este joven J, no sé cómo se llama, que la cosa termina ahí. No, esto tiene una vertiente. Este sistema que hemos visto lo vemos en las favelas de Río, lo hemos visto en México en 1000 episodios, que es hacer la política del terror, de la mutilación para avisarle a otro, mirá lo que le pasa al que se mete conmigo. Este tipo de situaciones hay que ir muy arriba. No le demos a un chico de 20 años la jefatura de esto.
son instrumentales, digo, son delincuentes, hay que darle cadena perpetua. Ahora, fuera de eso, hay alguien que ordenó esta barbarie. Lo que hacemos al ir limpiando esto, y hay personajes públicos muy importantes, no voy a dar nombres, pero miremos la televisión, que están ya comprometidos en el asunto de decir, bueno, ya está esclarecido, ya encontramos, esta es la bandita, son estos loquitos. No es así. Y la masacre de Río de Janeiro, ¿la opinión pública qué dice respecto a eso? En Brasil, ¿apoya esa operación o no? Yo sigo la prensa desde la prensa brasilera, no solamente desde la televisión argentina, y hay un escándalo. El tema está, y además ahora están viendo qué puede pasar, cuáles van a ser las represalias. Las represalias que puede haber, la bronca, porque estos son habitantes, puede haber gente totalmente inocente, pero es el primo, el hermano, el tío, el cuñado, de los que están muertos. Entonces, hay un mar de fondo enorme en las propias favelas. Entonces, esto hoy es debate central en Brasil. Se investigan ejecuciones. Embajador. Claro. ¿Y vos tenés duda? No tengo duda. Había gente con la mano atada. Sobre este tema, pero dándole una vuelta de tuerca, para alguien que nos está viendo y que quizá tiene planeado ir de vacaciones a Río, ¿usted recomendaría que vayan? Bueno, ayer me lo consultó un muy amigo mío, esto mismo. Bueno. Yo le dije, mire, esto pasa siempre, no estamos en una situación de excepcionalidad. Siempre hay que tomar los mismos recaudos. En Río no se puede dejar una toalla e ir al mar porque te encontrás con que se llevaron la toalla. No puedes andar con relojes, hay que tener mucho cuidado en la calle. Esto es algo que todos sabemos históricamente que pasa. No es diferente a Buenos Aires. Entonces, no es distinto de acá, exactamente. Es peor. Sí, Yo creo que la situación es una situación muy grave. Eso significa que como ya esto existía, no es porque hoy lo vemos en la televisión, un dato nuevo. Por supuesto hay que tenerlo presente. Es obvio que no es para salir a caminar después de las 8 de la noche por Ipanema o cualquiera de las playas o de la Avenida Atlántica, etcétera, con seguridad. No hay ninguna seguridad. Entonces, efectivamente, saben que a la noche los semáforos está permitido violarlos. Uno no tiene que parar en el semáforo, pero esto existía. En el 2003 Yo eché a un cónsul, no voy a poner el nombre, cuando era embajador en Brasil, porque tenía miedo de andar por la calle. Yo le digo, mirá, yo entiendo que tomes recaudo, pero me andaba persiguiendo. Yo fui un embajador muy consciente, de día y de noche. O sea, fuiste solo al punto, voy a decir algo de eso. Para mí, el día tiene 24 horas. Entonces, estaba presente a todo lo largo. Y él me decía, no puedo ir a tal lado. Le digo, tanto miedo le pedí que lo saquen. Si sos cónsul en Río, no vayas a Río si andás con miedo. Diego, un placer. Una cosita de color. Mira, Diego es no de mucho color, por favor. Siempre bronceado, un atildado caballero. Sexo, droga y un atildado caballero que siempre fue impecable, alimentándose bien en todos los órdenes. Pero ha tenido un gesto acá, te puedo asegurar que cuando entró se abalanzó sobre los bizcochitos de grasa azucarado. Yo pensé que no los comía más. Vos lo podés ver comiendo en París, en Londres, en la Quinta Avenida, pero acá volvió y atacó los bizcochitos azucarados, lo cual nunca perdió su no, soy argentino. Su origen, cuando eras diputado en el 83, exactamente. Y Montonero. Eso fue hace 50 años. Como Patricia, ella era Cali y yo era Roque. Así que es la historia de Argentina. Pero no ponía bombas en los jardines de infantes. Ella tampoco. Eso es importante. Bueno, gracias Diego, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Le dan la temperatura? Más que un gusto, un placer oírlo. Realmente te digo, es un placer escucharte. Para mí es un gusto compartir la mesa con todos ustedes. Todos los días. Todas las veces que me inviten me tienen acá con todo gusto. Bueno, 19 grados, Chiche, después tanta cagüetería. Algo nublado. Mañana Igual te veo en Farinelli. ¿Cómo no? Pará, alcahuetería, pero al final lo terminó alcahueteando, que comió los bizcochitos. Eran de Moreno, no eran otros. Eran de Moreno, tío.
Cielo algo nublado en Buenos Aires, la humedad 39%. Mañana vamos a tener una jornada con sol y una mínima, espera que no lo veo y no me acuerdo, de 13, máxima de 23. Está Juan Carlos Osalán, que es experto en seguridad y favelas, para completar este informe que hemos hecho con Diego Velar. Juan Carlos, gracias por atendernos. Buenas tardes. No, señor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Si me permite una pequeña corrección, La que quieras. soy especialista en seguridad. Lo de las favelas, no, parece que estuviera trabajando en RIMAX y haciendo alguna, Yo te pongo lo que alguna me venta. pusieron. Yo te digo lo que me pusieron acá. Así que para mí sos experto en seguridad y favelas. Pero bueno, dale. Listo, señor. Listo, adelante entonces. Bueno, quiero saber lo siguiente. Recién le preguntábamos al embajador Velar, ¿qué aviso es para la Argentina? Y vos como experto en seguridad tenés que saberlo. ¿Es un aviso para la Argentina? Sí, señor, es un aviso para Argentina y para todos los países de la región. No debemos olvidar que el Brasil tiene fronteras con la mitad de los países de Sudamérica. Y la violencia, como bien explicaba el embajador muy claramente, no se refiere solamente a Río, no se refiere solamente a las favelas, sino que la presencia de las organizaciones criminales que exceden el narcotráfico, organizaciones criminales en general. Crimen organizado no es solamente droga, es la droga, es el tráfico de armas, es el tráfico de especies, es el secuestro extorsivo, es el tráfico de armas, hasta podemos encontrar material nuclear. Ellos están trabajando en todo el territorio brasileño. Para que quede mucho más claro, tienen alianzas, sí, con las organizaciones narcotraficantes, dos de las que podemos conocer todos. Una es el Cártel de los Soles en Venezuela y la otra son las organizaciones criminales en Colombia. Y de ahí para abajo, con la gente, con los delincuentes paraguayos, con los propios delincuentes de nuestro país, para nosotros es un riesgo. Es un riesgo, ¿por qué? Porque ya tenemos presencia de algunas células criminales brasileñas, por ejemplo, en la provincia de Misiones. Así que si no hacemos algo, este efecto derrame, si es que el gobierno federal empieza a combatir y empieza a impulsar y a empujar a las organizaciones criminales brasileñas, van a empezar a permear hacia sus fronteras, una de las cuales es la nuestra, no cabe ninguna duda. Ahora, vos me decís entonces que nosotros directamente no estamos haciendo nada, o algo. Yo creo que sí estamos haciendo. Como primera medida sacamos una alerta y estamos trabajando las fuerzas de seguridad en el control de las fronteras, o reforzando el control de la frontera. El control de la frontera debe ser permanente, debe ser... Juan Carlos, yo no me fiaría de nuestra frontera porque tenemos la frontera más laxa del mundo. Tenemos fronteras difíciles de controlar. Bien. La más laxa del mundo no sé si sería tan determinante. Tenemos fronteras demasiado extensas y demasiado difíciles de controlar. Sí. Y lamentablemente tenemos problemas en las zonas urbanas, lo cual hemos tenido que distraer, por decirlo de alguna manera, hemos tenido que llevar elementos que tendrían que estar en la frontera a trabajar en zonas urbanas, porque el delito urbano también está sobrepasado. Sí. El delito está sobrepasado en Sudamérica, en la República Argentina, y yo le diría que no quiero decir en el mundo, pero lamentablemente el crimen organizado es una amenaza cada vez más importante para los estados. Esto que comenzó siendo la nueva amenaza o el concepto de nueva amenaza de la década del 90, y todos mirábamos el crimen organizado como algo lejano, hoy es algo presente y que le está disputando el poder a los estados, al nuestro también. Ahora, entonces vos me decís que algo hacemos, pero poco. Algo hacemos con lo que tenemos. Algo hacemos con lo que tenemos. A mi entender, las fuerzas federales particularmente y las fuerzas policiales de las provincias están bien capacitadas. Nunca los recursos alcanzan, ni los recursos financieros, ni los recursos materiales, ni los recursos humanos. Sabemos cuál es la situación económica, no es un problema, no es para hacer ni defensa ni ataque político, pero todos sabemos que estamos en un problema crítico de falta de recursos. Esa falta de recursos para todo el Estado incluye a las fuerzas de seguridad. Bueno, los guerrilleros del Comando Vermelho tenían mejores armas que la policía de Brasil. Absolutamente, porque no tienen problema de gastos.
no tienen problema de utilizar todo el dinero que ganan en los recursos que les parecen. Ese es el problema. Y ese es el problema, insisto, es el problema de Brasil, es el problema de Argentina y es el problema de Alemania. No cabe ninguna duda. Sí. Si no, en los Estados Unidos no habrían decidido cerrar su frontera o poner fuerzas armadas a controlar la frontera con México. Pero son el país que más consume, Juan Carlos. Es una contradicción terrible. Son el país que más droga consume. Hay que atender a los consumidores. Trabajarán afuera para el control, pero adentro para el consumo. Esa es otra dimensión. Sí, el segundo país más consumidor de cocaína es Brasil. De cocaína, no de droga. Ese es un problema social que los narcos no tienen. Esa es una dimensión social. Por eso le decía, un Estado tiene que atender dimensiones de seguridad, dimensiones militares, dimensiones sociales, dimensiones económicas. Y a todas y cada una de esas hay que darle la misma atención, ni mayor ni menor. Es como el caso de lo que acaba de pasar en Brasil. Los muertos fueron muertos por la policía, fueron muertos por otras organizaciones criminales, fueron muertos entre ellos. La realidad es que hay una dimensión humana que hay que tener en cuenta. Y la dimensión humana nos toca a todos. Juan Carlos, te agradezco mucho la gentileza de nos te mando un saludo. No, por favor, señor. Un abrazo grande. Juan Carlos Ossarán, experto en seguridad, son las 6:03 de la tarde en Argentina. Vamos a la noticia, dale. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 18:03, temperatura en Buenos Aires 19 grados 5 décimas, humedad 39%. El presidente ya está reunido con 20 gobernadores en Casa Rosada. Del encuentro, donde se comenzará a debatir los consensos también para las reformas estructurales libertarias y el presupuesto 2026, participan todos los ministros del Gobierno Nacional. Al finalizar habrá una declaración del vocero presidencial Manuel Adorni. Quedaron afuera los gobernadores de Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego. El Banco Central flexibilizó los encajes para los bancos. Con esta medida busca que haya más liquidez y tasas de interés más bajas. La exigencia de efectivo mínimo pasará de ser diaria a un promedio mensual, aunque el mínimo diario se va a mantener alto, ya que en ninguna rueda la integración podrá ser menor al 95% del total exigido. Desde el sector bancario, sin embargo, expresaron que esa medida es insuficiente para lograr el cometido del gobierno. Cielo algo nublado en Buenos Aires, viento del este a 10 km/h, temperatura actual 19 grados y medio. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Del Plata te anticipa cómo está la calle. Móvete más tranquilo, el tránsito en la radio de la verdad. Atención y suma precaución al conducir. Varios incidentes en esta tarde complican los egresos. Avenida Cantilo, frenada casi desde la zona de Aeroparque por un incidente en Avenida General Paz, casi en la conexión con Panamericana. Panamericana, 4 incidentes. Altura Puente Melo, altura de Benedetti, altura Calle Paraná, la zona allí de Martínez, y más adelante a metros de cruzar Ruta 202 hay reducción de calzada por estos incidentes, muy lenta la marcha. General Paz también se suma sentido al Riachuelo, altura Avenida San Martín, también reducción de calzada, llegando allí a Avenida Beiró, entre Avenida Beiró y el acceso oeste, también en el acceso oeste, kilómetro 14, 13, 500, allí otra reducción de calzada por incidente. Y atención, Avenida 9 de Julio, sentido hacia el sur, altura Avenida Belgrano, también está frenando la marcha desde la zona de Retiro, desde Avenida Santa Fe. Informó Marcelo Bayo, Radio Noticias del Plata. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La primavera es cambio. Pero tu radio sigue siendo la misma.
Quédate en Del Plata. La radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Boca necesita seguir ganando para asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. El domingo visita a Estudiantes de La Plata. Seguí el partido desde las 15 con el relator del pueblo Ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todos los días, Luis Ventura presenta un show radial en Del Plata. A las 19 comienza Ventura Show 1030, el magazine que estabas esperando en Del Plata, la radio de la verdad. Argentina será sede del primer campeonato mundial de carnes. El 30 de octubre viví en la Rural de Buenos Aires una experiencia única. La fiesta que difunde, promueve y premia la calidad. 30 de octubre en la Rural de Palermo. Campeonato Mundial de Carnes. Y vamos a Argentina. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Hasta las 19, ¡hola Chiche! Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Son las 6:09 de la tarde en toda la Argentina. Me decía la temperatura. 19 grados, Chiche, cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires. Mañana... ¿Tenés oyentes? A ver, vamos a ver si hay oyentes por acá. 11 23 40 1030. Sí. Leandro nos escribe. Hola, Chiche, la reforma laboral, ¿cómo funciona de ahora para adelante? O lo que Todavía tenemos... no hay reforma, todavía no hay. Dice, ¿los que tenemos más de 20 años de antigüedad también? No, es para adelante. Para los nuevos. Para los nuevos. Para los... Bien. Es para los que empiezan a laburar después de la reforma laboral. Pero no se pueden aplicar con... retroactivo. Claro. Javier desde Chubut. Hola, dice Bullrich, dijo que van a mirar la frontera con 4 ojos por lo de Brasil. Ni vocabulario tiene esa mujer, estamos perdidos. Dice Javier. Tiene razón. Desde Chubut. A ver, Si ahora mira con 4 ojos. Bueno. A ver, por acá, mensajes que también me han llegado sobre la reforma laboral, sobre... A ver, en Europa, dice Carlos, en Europa siempre los sindicatos participan en los convenios colectivos y de empresas en 2025 por leyes actuales. ¿Qué cuentos tienen estos personajes de la ley del siglo pasado en Argentina? Bueno, eso es uno de los problemas que tiene que hacer. Una de las notas más inquietantes que vi en las últimas horas tiene que ver con algo que hizo Pablo Vaca, periodista, gran periodista de Clarín, respecto a los jubilados que tienen hijos jubilados. En Argentina hay 5.274 registrados, señoras que tienen más de 100 años. 5.274. Esos ya tienen hijos jubilados. Sí, sí, un hijo de 70, tranquilamente. 65, 70, todo. Entonces lo que pone el acento, lo va a explicar él mucho mejor que yo, el tema de cómo viene la progresión, porque si los nuevos no entran y no van a aportar, el sistema jubilatorio argentino está hundido totalmente. Pablo, ¿cómo estás? Felicitaciones por el informe que hiciste. Hola Chiche, ¿cómo te va? Muchas gracias, saludos a todos por ahí. Gracias. Bueno, contame, Pablo, porque es buenísima la nota. Es para un largo estudio. A ver, yo junté en realidad 2 datos de 2 notas distintas que publicamos en Clarín. Uno efectivamente que habla de los 5.000 y pico de jubilados mayores de 100 años que tiene registrados el PAMI.
Sí, porque debe haber más de esa gente que no está registrada. Puede haber más, efectivamente. Y la otra nota que me resonó inmediatamente es que en los últimos 5 años, en la ciudad de Buenos Aires, hubo una disminución del 25% de chicos que entran a primer grado, tanto en escuelas públicas como privadas. Pues la gente tiene menos hijos. Efectivamente, este fenómeno se da especialmente en la ciudad de Buenos Aires, por ahora en la Argentina, pero es probable que se expanda al resto del país. En Buenos Aires tenemos tasa negativa de nacimiento. Se muere más gente de la que nace. Así es. Entonces, si bien la noticia de que cada vez tenemos menos hijos podría ser en un sentido una buena noticia para la educación, porque si dejamos el mismo presupuesto vamos a destinar más plata para menos chicos, o sea, la misma plata para que menos chicos es más plata por cabeza. En el tema previsional esto no es una buena noticia, porque cada vez tenemos más jubilados que viven más años y menos aportantes, menos trabajadores activos para aportar al retiro de los pasivos, ¿correcto? Sí. Se estima que se necesitan unos 3 trabajadores activos por cada retirado. En este momento, ya hoy, en la Argentina hay 1,8 nada más. Es decir, ya es deficitario el sistema, como bien lo sabemos. En parte, ¿por qué pasa esto? Pasa porque están los negros y están los que además no tienen... Bueno, pues hay mucha gente que efectivamente que trabaja en negro, que no aporta, y hay muchos jubilados, la mayoría, de hecho el 64% de los jubilados tampoco aportaron los 30 años que marca la ley. Se jubilaron porque se metieron en distintas moratorias que sobre todo se hicieron en los años del kirchnerismo. Esto también explica por qué tantos jubilados, la mitad del total, cobran solo la mínima, ¿no? Que son unos 390.000 pesos. Claro, que por supuesto no alcanza para vivir. Una limosna. Eso es cierto. La otra parte del problema es que en la Argentina hay unos 200 regímenes de excepción. Esto es, la excepción es la regla. Hay algunos que tienen lógica, digamos, por ejemplo, los mineros. No pueden estar 35 años trabajando en una mina porque les hace mal. Entonces tiene una lógica que se jubilen antes. Pero después hay algunos bancos, por ejemplo, que se retiran antes. Aportan más, es cierto, pero se retiran antes. Esta multiplicidad de regímenes especiales hace que alrededor del 40% de la gente, de los jubilados, tengan este tipo de retiro, que cobran más y que esto daña aún más las cuentas públicas. Yo lo que digo en la ¿Hay gente mirando esto, Pablo? ¿Cómo? ¿Hay gente mirando esto? Bueno, esto es justamente lo que yo digo hoy en el editorial, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados. ¿Cuál es nuestra preocupación, básicamente? ¿A cuánto va a abrir el dólar mañana? Sí. ¿No? ¿A cuánto va a estar el riesgo país pasado mañana? Yo digo, esto es muy complicado. Es un tema que nos va a afectar a todos. Ya nos afecta y nos va a afectar más en 10 años, en 15 años. Alguien debería estar pensándolo seriamente. Hay gente que se dedica a esto. Por ejemplo, yo en una editorial citaba a Rafael Brofman, que es un investigador del CIPEC, que estudia el tema. Por supuesto que hay gente que se dedica, pero tras las elecciones... Pero no tienen poder de decisión. No puede estudiar. Y hay que debatirlo mucho, porque supongamos que, no lo sé, pero supongamos que lo que llegamos a la conclusión de que en realidad, en lugar de poder jubilarnos a los 65, nos tenemos que jubilar a los 75. No lo sé, digamos. Esto llevaría a una gran discusión, porque la gente que tiene 65 ahora no va a querer que jubilarse 10 años más tarde. Y así con un montón de cosas. Es un tema que, no solo acá, en todos los países, las reformas previsionales son muy conflictivas, llevan mucho tiempo. Pero muy pocos países tienen más de la mitad de los trabajadores negros. Eso es cierto. También nosotros tenemos, gracias a estas moratorias, el 90% de la gente mayor de 65 años está jubilada, lo cual no necesariamente es una buena noticia, ¿no? Quiero decir, porque cobran una miseria.
¿no? El sistema hay que revisarlo, claramente, porque así es insostenible. Otro número que cito yo es que el FMI dice que el año que viene las jubilaciones y pensiones van a ser el 46% del gasto primario público. Es casi la mitad. Entonces no hay mucho margen para moverse. Hay que revisar el sistema y pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer en 20 años? ¿No? No nos atrevemos a pensarlo, Pablo, ¿es así? No, en general en Argentina nos cuesta pensar, no te digo... Pasado mañana. En 10 años, del mes que viene, ¿no? No, pero la verdad que me pareció fantástico el informe, la verdad. Sorprendente. Bueno, muchas gracias, Chiche. Pero además la cifra de 5.000 y pico de gente registrada que tiene más de 100 años. O sea, debe haber 10.000 personas con más de 100 pero además años. es muy simple. Un señor que tiene 90 años puede tener un hijo de 60, una hija de 60 que ya está jubilada. Sí, o de 70, podría tener, no sé. Claro, bueno, y hay muchos jubilados que van a vivir, digamos, aportaron 30 años y después van a pasar 35 jubilados, ¿no? Y el problema es que la política no habla de esto. O sea, no solo en campaña, sino en el Congreso tampoco. O sea, es un tema que solo miran el diario de hoy, lo de hoy. Bueno, la política, justamente lo que yo decía, la política, el gobierno por lo pronto viene hablando de que son necesarias las reformas laboral, tributaria y previsional. Sí. Pero decidió poner el acento ahora, tras su triunfo en las elecciones, en la laboral y la tributaria, que entre comillas son más fáciles de hacer, porque es más fácil negociar, menos gente la afectada, y pretende dejar la previsional para un segundo mandato, un eventual segundo mandato. Yo lo que decía es que mejor que empecemos a discutirlo ahora, después vemos, ¿no? Con el dato que vos aportaste, que es el dato que sale de los números, realmente es impresionante. ¿Qué querés que te diga? Uno lo intuía. Yo siempre le preguntaba a Semino, ¿cuántos jubilados de 100 años hay? Nunca me lo podía decir. Pero bueno, el número de jubilados con hijos jubilados no lo tienen. No. Pero deberían tenerlo. Deberían tenerlo. Es cruzar los datos. Es cruzar los datos, bueno, pero no lo tienen. No, o sea, el RENAPER, Chiche, el RENAPER dice que hicieron en el 2025 y hay 8.000 personas que superan los 100 años. 6.000 mujeres y 2.000 y pico de hombres. Qué ventaja nos llevan, Dios mío. Pablo, muy buen trabajo, te felicito. Bueno, muchas gracias, Chiche. Un abrazo. Un abrazo para todos por ahí. Pablo Vaca, periodista de Clarín, a las 6:20 de la tarde en toda la Argentina. Es impresionante el dato. Impresionante. Y el tema de que los colegios van cerrando, es cierto, cierran muchos colegios, pero no tienen alumnos. No están. Hay vacantes de sobra. Una locura eso. Pero no es que cierre porque el negocio sea malo, es que la proyección es mala. No tenés alumnos. Es un tema complicado eso. O sea que no tenés gente que después se va a empezar a trabajar y a aportar. Claro. No lo vas a tener. Nosotros tenemos tasa negativa. Se corta la rueda, ¿no? Para que ya se entenderlo. Ya se cortó. Tenemos tasa negativa de crecimiento. La demografía al revés. En vez de crecer, baja. Se te muere más gente de la que nace. Se termina la gente. Estamos como los chinos cuando descubrieron que no podían tener un solo hijo. Pero estas cosas no las saben. No son parte de la conversación. No son tema de agenda. Debiera ser tema ¿Sí? de agenda. Debiera ser tema de agenda. Porque además, para mí, si tiene 5.200 jubilados de 100 años, te debe costar un huevo mantenerlos. No es un tema menor. Tiene que tener remedios, gente que necesita desplazarse con silla de ruedas, qué sé yo. No es fácil tener 100 años. No, sin duda. Pero además, si tenés hijos jubilados, estás jodido, pero no tenés quien ponga. ¿Quién garpe? Nada. Los nietos. Tenés dos pobres, los nietos sí laburan. Si no tenés nietos, ¿qué hacer?
Bueno, dame, oyente, dame la temperatura del programa. 18 grados ahora, el cielo ligeramente nublado, 43 el porcentaje de la humedad. Seguimos con viento del este, pero sin pronóstico de lluvias. Mañana 13, la mínima 23 la máxima. Sube un poquito el fin de semana hasta el lunes. El miércoles te diría que vuelve a bajar un poco la mínima, no por ahora los 8 o 9 grados. No, fíjate, sí, perdóname. Perdón, lo que dijo MacLean. 6.000 son mujeres, 2.000 son hombres. O sea, entierran todos a vos te reís. Sí, claro, obvio, ¿cómo no se va a reír? La que tengo yo me va a enterrar. Le llevo 27 años, así que... Nunca se sabe. No había tirado el datito. Yo conocí... No voy a decir... yo conocí una viuda 2 veces de 45 años. Cuando el amigo que me la presentó le dije, pero yo te quiero mucho, me tengo que apuñalarte. O sea, que quería que yo fuera el tercero, pero olvídate, la dejé en la puerta de la casa, señora, mucho gusto, le di la mano, ni un beso le di. Le di la mano, mucho gusto, te juro. La llevé a la casa. Nunca salí con una viuda, nunca. Era ya... 45... ¿Cómo? No, perdón, No, bueno, pero vos sos... No. Yo estoy afuera de esa que dijiste, me la debés, ¿sabés cómo te la cobro? No somos generacionales. ¿Sabés cómo te la voy a cobrar No esa? somos generacionales. Si hubiéramos sido generacionales, hubiera tenido una excepción. Con vos. No. ¿De qué están Estamos hablando de una Hay general. cositas acá que... Perdón, ¿vos crees que Matilde no tiene candidatos más jóvenes? Yo digo que sí. Lo que pasa es que yo no puedo pensarlo porque yo tengo a mi ¿Pero mujer. qué habla, Heblum? Perdóneme, señor presidente. ¿Qué habla? No me gustan los más jóvenes. Hable de lo que quiera, pero no se meta con mis candidatos. No te importa te que digo guste. que podría tener. No importa. No, pero no es que- podría no te tener. dije que vos te lo No, claro, no es que a vos te gusten, simplemente hace una descripción Podría de la ser, que- pero es una cosa de él, es una fantasía que tiene que yo le gusto a los jóvenes. De los pero es una fantasía que él tiene. te digo lo que me Para pasa. la edad tuya, un tipo de 50 años es joven. Un pibe. Tipo, está bien. El otro día te conté que me encontré con uno. De hecho, tuviste algunos candidatos, ¿te acordás? En Instagram. Y si ves quién... Yo voy a quién te respetar la me privacidad de gustea, Matilde, claro. no voy a decir nada. Claro. ¿Qué? Voy a respetar la privacidad de Matilde. Podés decir lo que quieras, yo no lo tomo mal para nada. No, pero tuviste, lo charlamos al aire incluso. Al aire lo charlamos. Sí, De algún claro, candidato pero a más mí no me joven. gustan los acordaba. jóvenes. No va, no me va. Si tuvieras Tinder, ¿qué rango etario ponés? Pero yo no... Pero no estamos hablando de lo que a vos te guste. Estamos hablando que los otros gustan de vos. Bueno, está bien. Y bueno, está bien, entonces yo ¿para qué te no- enojas? ¿Te enojas al cuente? Pero por eso le pregunto, si tuviera Tinder o una aplicación, ¿qué rango etario ponés? 40. No pongo ninguno y les vuelvo se los voy a decir gráficamente para que me entiendan todos. No quiero un señor, no necesito un señor. Pero nadie dice que lo necesita, estamos haciendo un juego. no puedo poner porque el rango etario que pongo, un señor de 80 años con las bolas al piso, no quiero. Pero se pueden operar. Un operado, se por puede favor, levantar, ejemplo. se puede No, levantar. déjeme, hombre, ya Bueno, cambié pañales yo en mi Es un vida. juego, No. es un juego, es decir... Claro que tipo- es un juego, por eso lo tomo, Sí, por eso digo lo que por digo. eso bueno, está bien. Joan Collins tiene 92 años y el marido tiene como 25 años menos o 30. Joan Collins. Bueno, pero son personajes Pero vos para la también pantalla. estás dentro de Son ese rango. personajes para la pantalla. Mirá lo que pasa con Macron, que tiene una mujer más grande y ahora se descubre que es hombre. Y bueno. No, ya está caliente el tema porque ya van a dar pruebas de todo lo de ella y no... La ¿Qué periodista... van a probar? Que es un hombre. La periodista dijo, que digan lo que quieran, que traigan la ficha médica que quieran, la información que yo tengo es buena, creo en la periodista. Y Habló la hija, ¿eh? Ojo que habló la ¿Qué hija. tiene que ver? Puede ser papá, Sí, puede sí. ser papá de la hija en vez de padre. Me parece absurdo el tema. Es más, escribió un libro la hija. Pero no es la primera hija, vez que pasa. Habló la Wally hija. Simpson, Sí, que ahí. andaba con el Goldstein, era hombre. Por Yo, eso yo lo supe por lo que vos dijiste. Sí. Yo no sabía que era, Sí, que era hombre. Pero hay libros dedicados a eso. Era un señor. Y rompían los marcadores, Wally Bueno, Simpson. igualmente quiero decir algo, no sé si es correcto. Cada uno se casa con quien quiere. Está bien. Con la Por diferencia, supuesto. el sexo, la cosa, con quien quiere. Hoy en día no, esas cosas son secundarias. Cuando hay matrimonios,
homosexuales que tienen hijos y que yo, y está todo bien eso. Yo no estoy lo diciendo veo. que está mal. Lo que te digo es que no hay que ocultarlo. No tiene nada malo si Macron dice me casé con un señor. Bueno, pero políticamente no lo puede decir eso. No, claro. Si mienten eso, le están mintiendo al pueblo. Claro. Estamos hablando de Francia, no hablamos de cualquier lugar, ¿eh? Y Mitterrand tuvo un amante 40 años. 40 años. Fuiste justo al punto. 40 años. Y el tipo iba más todos los respetado, mediodías. Iba el tipo más respetado. Pero tuvo una hija, además. Tuvo una hija. Bueno, ¿qué me está diciendo? Y fue un presidente respetado en toda Europa, en el mundo. Y sí, y la mayoría, todos tienen alguna cosita. La mayoría. No, la mayoría no. ¿Por qué decís eso? No me gusta que. Maclin, la bueno, mayoría no. a usted le voy a bajar los puntos, ¿eh? Pero tampoco con la lo que mayoría. dijo, no. Con lo que me dijo, no le bajo los puntos. Pero ¿por qué razón? Tenemos que saberlo. Repita lo que dijo. No repita. No, Jugate. repita lo que repite lo que dijo. Jugate que tengo más. No, yo digo que, a ver, no somos generacionales nosotros. Nosotros no significa somos generacional? generacionales, no somos generacionales. Vos y yo, por Claro, ejemplo. Cogeneracionales. Si yo te hubiera conocido Ay, cuando... nena, qué mal salió esa palabra. No, digo de Esa frase salió tremenda. Ustedes tienen la cabecita de en otra velocidad, chicos. Que yo nunca salí con una viuda cuando era más joven, yo nunca salí con una viuda, me parecía yeta, no, me asustaba directamente. Directamente decía que no, pero si yo hubiera tenido una viuda como vos, y vos tenés 40 años, hubiera hecho la excepción. En tierra 1, en tierra 2, en tierra 2, en tierra 3, es así. ¿Pero qué decís? Ferrari, otro que te bajo al -10. Cada vez la pone peor. Sí. No, ese fui yo lo que dijo. Claro, -10. ¿Hay rumores de cambio de gabinete? Hay rumores de cambio de gabinete y dicen en Más allá de gobierno... lo que se sabe que cambia, ¿quién más cambia? Dicen en gobierno que serían inminentes. Algo que charlamos, pero fuera de micrófono, hace un par de días. Adorni en jefatura de gabinete. Y O sea, ¿no asume como legislador? Bueno, y eso va a generar ruido y va a generar polémica, yo creo. Y Santiago Caputo con un Ministerio del Interior fortalecido, que tenga transporte y que tenga algún área más que Caputo, Luis, el ministro de Economía, no quiere tener. Pero todavía hay algún ruido respecto de la relación con los gobernadores y quién va a llevar eso adelante. Los Menem, aliados a Karina Milei, quieren mantener esa relación y Caputo es el que, bueno, en este recambio la tendría para sí en su condición de ministro. Así que hay mucho ruido respecto de que esto podría ser en las próximas horas, ¿no? ¿Será fácil que Guillermo Franco se vaya de jefe de gabinete? Sí, claro, en esta él fue muy firme y dijo, hoy salió, que no se va a retirar. Entonces no sé Depende de lo que diga el presidente. Claro. Claro. Bueno, Resorte del presidente, claro. Lo que pasa que Le habían algunos... ofrecido la embajada en Londres. Lo que pasa que la reunión que se está haciendo en este momento con los gobernadores en casa de gobierno sigue. Son muchos, Chiche, y además 20. se decidió ampliar el gabinete, que vaya casi todo el gabinete. Y empezó tarde, además. Sí, empezó un poquito más tarde, son muchos gobernadores. No, lo que te decía es que esa fue convocada por el propio Franco. Entonces algunos interpretaron que esa era una ratificación por parte de Milei, pero no es así. O sea, muchos, la mayoría da por seguro que Guillermo Franco con Catalán, el actual ministro del Interior, salen. Y el otro dato de color es la situación de Cunio Libarona, que había renunciado, pero no aceptó la renuncia. 3 días antes de la elección. Le pidieron que se quede, la retiró, apareció en el hotel festejando el domingo de las elecciones, pero tiene un compromiso, se va a ir a vivir a Alemania con su pareja y esto ya estaba bastante conversado.
en el gobierno. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que parece que el gobierno quiere reimpulsar las 2 vacantes en la Corte y una cantidad de nombramientos El defensor de del jueces. pueblo, claro. Entonces, eso es un botín y una discusión política muy atractiva, que hay que ver quién queda de interlocutor de eso. El segundo. Bueno, el segundo. ¿El segundo de quién? De Cunio, no me acuerdo el nombre. Ariel, algo por el estilo. ¿Quién es? El segundo de Cunio. Es el que maneja los registros. Amerio. Es el que maneja los registros PP automotor. Claro, pero está sostenido por un sector del gobierno. El otro lo mira... Por el sector de Caputo. Exactamente. El otro lo mira con recelo. El carinismo lo mira con recelo. Bien, bien. Entonces, te das cuenta que sigue la tensión interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Y todos miran al presidente para que laude. Así que... Si hay lugar para el tridente, ¿qué pregunta? No sé. Pero es lógico que la interna me parece bien, no me parece mal, es normal. Entre las reacciones de la gente. No todo el mundo se lleva bien con todo el mundo. Sí, el tema es que cuando la pelea escala fuera del palacio, llega a los medios y a las redes, y después... ¿Por qué no lo invita a Kicillof? No entiendo. Porque es comunista, un petizo comunista, por eso. No lo quiere. Ahora, ¿qué dato histórico falsificado? Porque Trump se lo cree, pero nadie le dice a Trump no hay comunistas en Argentina. ¿Cómo hablan Pero de comunistas? eso dice él, qué sé yo, alguien le dijo eso, Kicillof. Pero si tenés un error histórico, es como decir que los argentinos son esquimales. Bueno, pero no puede ser un tipo, no se puede. Además lo repite el gobierno argentino. Un presidente que dice que Cristina es comunista. Cristina tiene de comunista lo que yo tengo de vedette. Totalmente. A ver, un presidente amplio y generoso sienta en la mesa todo y conversa con todo. Por eso Caro Figueroa que te decía, pudimos hacer tantas cosas en la reforma laboral porque el presidente tenía un fuerte liderazgo político y hablaba con todo, gremialistas, trabajadores. Para los empresarios. Por eso, bueno. Tres datos de la reunión de ahora, Chiche, cortitos. El primero, Adorno iba a dar una conferencia de prensa cuando termine el encuentro. Pero como vocero, ¿no? Sí, cuando termine el encuentro. Sí. El segundo es que, bueno, además de Kicillof, no fueron convocados Quintela, Infran y Melella. Y se está mostrando una imagen donde el presidente saluda en el encuentro de una manera muy efusiva a Jorge Macri. Recordemos que el jefe de gobierno sufrió un destrato por el propio presidente en la catedral hace unos meses atrás, cuando le negó el saludo en el marco de un oficio religioso. Vos recién dijiste que no fue convocado Kicillof, y si lo hubieran convocado, ¿hubiera ido? Sí. No lo sé, supongo. No Lo lo sé. chequeás. Supongo que sí. Bueno, pero Supongo que sí. ¿Cómo no va a ir? ahí vemos el problema del narcotráfico. 100.000 policías tiene la provincia, tiene que trabajar en conjunto con la nación y no se ven ni la cara, ni para una mesa. A ver, esta es información, no es opinión. En el triple crimen de las chicas interactuaron Ministerio de Seguridad de la Nación, Ministerio de Seguridad de la provincia y las fuerzas federales. Y todos públicamente se agradecieron la interrelación que hubo entre ambas jurisdicciones para dilucidar al menos qué pasó en principio hasta ahora con estas chicas. Así que no es así. Bastante poco se sabe. Bueno, está bien. Bueno, esa es una decisión de política criminal. Por eso no sé por qué no van para arriba. Qué sé yo. Yo lo dije cuando uno ocurrió puede... el crimen. Yo te dije, un crimen de esas características tenía que haber sido una bisagra. Responde a otras Acá motivaciones. más a 10, 3, 8, no tiene importancia. Uno más o menos escucha por algunos conocidos que andan cerca que hay personajes importantes, pero bueno, qué sé yo, solamente son trascendidos. En el crimen, no es importante, es un crimen marginal. Eso es lo que marginal, pero que alguien dijo, hay que hacer esto, y alguien importante. O sea, el papá J, el que llaman el J grande, no sé, que es el que... Señor J. El señor J. El señor J. Que sería el narco pesado y con vínculos con Perú directamente. Con línea con Perú, exactamente. Claro. Bueno, son las 6:36 de la tarde en toda la Argentina. Cuando vos tenés un gabinete como el de la Argentina, ¿sí? ¿Qué grado de influencia tiene aparte de Caputo?
Estoy hablando del ministro de Economía. Si maneja todo. Ahora maneja la Cancillería. El resto del gobierno. ¿Qué capacidad de interacción? Interesante. A ver, Lo que yo podría hacer al revés. A ver, si son ex empleados del JP Morgan y para el JP Morgan trabaja Condoleezza Rice, trabaja Tony pero no tiene Blair. cargo Condoleezza Rice. ¿Eh? No es ministra de nada. Pero trabajan para ese grupo económico, Tony Blair. Pero no tiene poder, no tiene decisión. No sabemos, me parece que se está cocinando algo que es diferente y me parece que Caputo es una parte de ese entramado. Me parece, el JP Morgan es una organización importantísima. Y en este momento ni te digo, más todavía. Sí, yo creo que en relación a la ¿Podés estar pasando, señor, de pelotudear ahí? a la influencia y al poder del gabinete. Qué paciencia que tener, carajo. Lo que pesa mucho es justamente la posición de los dos grupos que están en disputa, ¿no? O sea, si bien Caputo Luis, el ministro, tiene la lapicera para firmar los cheques, del otro lado está la influencia de Santiago, que tiene un montón de áreas que dependen de él. Sí, todos dependen de la firma, claramente. Es un tema, ¿no? Es un tema que queda abierto, sin duda. Más un gobierno como el Milei, donde delega la gestión, porque la delegó básicamente en Caputo y un poco en Francos. Sí, no sé qué decirte. Los mambos de Maclean son complicados, porque él trabaja sobre temas que, no digo ya lo que metió con Matilde, porque es terrible. Pero todos dependemos de esto. Han traído un amigo de él que es Cristian Umpierres, que es dueño del taller de chapa y pintura, que son la gente que más caro cobra todo lo que hace. ¿Por qué tan caro, Cristian? No, la verdad que pero vale fortunas. es un rubro caro, es un rubro que es de oficio, que ya quedan pocos, es la realidad. Quedan pocos, pero si no hace falta champista, se te rompió un guardabarro, lo cambiás. Sí, no es tan fácil, a veces hay que evaluar lo que son los costos, es verdad lo que decís. Pero bueno, la realidad que es un rubro que los materiales, la materia prima es cara, no es barata. ¿Cuál es la materia prima? ¿La chapa? No solo la chapa, sino en la parte de pintura, que son productos caros, ¿Vos por tenés así túnel decirlo. de pintura? Nosotros tenemos el taller en Munro, en lo que es Vicente López, sobre la calle Mitre, entre Mitres y Borges. No sé si la gente de allá de zona norte se ubica. Pero bueno, la verdad que es un emprendimiento familiar, ya hace 10 años que lo tenemos. Y anda bien. Anda bien, es un trabajo que hay que dedicarle físico, hay que dedicarle mente, pero la verdad que tengo un grupo de trabajo muy bueno, de los cuales... ¿Ya no quedan chapistas? Y quedan chapistas, quedan pintores, pero bueno, yo voy a lo que es estética, hay que ser muy exigente y eso conlleva, obviamente, tener a los mejores. Yo tengo la suerte de trabajar con familia que son del rubro, ¿no? Entonces, bueno, eso facilita. ¿Y vos arreglás el granizo? Arreglamos de todo, lo que es estética, todo, chapa, pintura y lo que es acabollos, inclusive granizo, golpe de estacionamiento. Y bueno, tenemos experiencia en el rubro, si bien el taller lo tengo hace 10 años. ¿Vos conociste la historia del Loco del Martillo? No, la verdad que no. El Loco del Martillo era un tipo que hace 30 años más o menos, 40 años, y recorría el interior con una valijita y desabollaba donde había habido granizo, el tipo aparecía, se aparecía en el hotel y le daba las tarjetas. Mirá. Y se hizo muy famoso al punto tal que sacaron un libro sobre el Loco del Martillo. No lo tengo, Y lo voy el a tipo buscar. tenía dos formas, una que es el martillo de abajo y la otra era un chupador de pollo. ¿Vos tenés Sí, eso? a ver, sí, sigue siendo un oficio artesanal, ¿no? Si bien hay un Es montón de artesanal. cosas, eso es un poco más la habilidad de cada técnico, ¿no? Bueno. Por algo es un oficio lo que es acabollo sin negar la pintura que está por todo el mundo, ¿no? De hecho hay mucha gente que va a trabajar afuera en temporada Estados de granizo. Unidos lo pagan mucha plata eso. Lo pagan bien en Europa, bien en Estados Unidos, lo pagan muy bien, sí. Por eso hay gente, de hecho, que va a hacer temporada, lo que es mi oficio allá. Sí. Pero bueno, mi taller se caracteriza que
No ¿Cuánta solamente, gente tenés laburando? somos en total 8, conmigo inclusive. Poquito, controlado. Sí, controlado, pero bueno, ya te digo, lo importante es tener gente de calidad y obviamente el equipo es fundamental. Cuando es un trabajo que todos dependemos de todos. Así que... ¿Pero cuánto vale un choque base? Y varía mucho, la verdad varía mucho, pero para que te des una idea, un repintado de paragolpe, que es lo que más se hace, estamos hablando de más o menos 400.000 pesos, más o menos. ¿Cuánto? 400.000 pesos, más o menos. Un paragolpe. Sí, sí. Obviamente hacerlo a conciencia, ¿no? Con los mejores productos, con mano de obra calificada y demás. Una puerta se cambia, las puertas se cambian. Las puertas se cambian, toda pieza móvil se cambia, todo se cambia, pero bueno, siempre evaluando el riesgo, evaluando lo que es el daño, ¿no? Por así decirlo. Si vale la pena cambiarlo o repararlo, ¿no? Eso se ve caso por caso, choque por choque, digamos. Pero porque, a ver, por ejemplo, el choque más característico que te pegan un topetazo por detrás. Te rompe el baúl. Te rompe el baúl, mirá, algo típico que es usual, se cambia, en el caso que dijiste vos, un choque trasero, se cambia el paragolpe, se repara lo que es panel de cola, que para la gente que no sabe es el interior de lo que es donde va el paragolpe, se repara eso y bueno, y se pinta todo lo que es la paragolpe, panel de cola, baúl si hace falta. La traversa, ¿no? ¿Qué choque Tal se cual, sabe, sí, se conoce que tuvo el auto? ¿Cómo hacen para saber qué choque tuvo el auto? Y uno que ¿Vos está lo ves y sabes? Yo lo veo y generalmente me doy cuenta porque bueno, uno está en el oficio hace años, Yo tengo pero hay un amigo manera. que compró un BMW y el precio le pareció que se lo pagó, tipo conocido era. Sí. Y un día estaba al Automóvil Club, y el Automóvil Club, no sé qué le había pasado, ¿no? Y dice, este auto está hecho con madera. Está recauchutado. Es un montón eso ya. Un montón. Pero yo lo vi, pues lo desarmaron. Pero ¿cómo con Y madera? le ponían De los pistones de picapiedras. madera. Sí. Pero Trucho no tenía las Sí, cosas que no tenía que tengo, no tener, tengo, lo pero cagaron. Te estoy diciendo que era de madera. Y vos me decís que es común eso. Y sí, la verdad que muchas veces, ya te digo, la gente busca sin saber, porque no tienen por qué saber del oficio, busca precio y a veces hay que evaluar, porque es como todo. El tipo lo arregló para venderlo, Sí, obviamente. sí, En los años 70, para arreglar el piso ponían papel de diario y brea. Claro, sí, sí. Y Sí, se arreglaban el piso. Estafa. No, bueno, lo recauchutaban. Sí, ahí yo creo que estoy de chico en esto y yo creo que lo que es estética, mismo la calidad del cliente, el dueño del auto mejoró, la vista mejoró, la calidad mejoró y hoy por hoy para mí es muy detallista para bien el cliente. Entonces los talleres nos tenemos que adecuar a esa exigencia, ¿no? Me parece que es por ahí lo que cambió, ¿no? Qué bárbaro. Yo puedo preguntar con respecto a la ciudad de Buenos Aires, hay muchas palomas, mucho pájaro. Sí. Ese tema que todo el mundo te dice que daña la pintura, ¿hay algún tratamiento que ustedes, por ejemplo, hacen y, no sé, le sacan o va una nueva capa Ponerle de pañales a las pintura? palomas. Eso, no, yo no soy muy palomera, que digamos, no me caen bien las palomas. Pero bueno, sí, un poco eso es reiterada esa pregunta, aunque no lo creas. Lo que daña... Pero las palomas y los pajaritos te Todo, cagan todo mal, igual, pero aparte parece que es un coso violeta a veces que sabés sacarlo, Sí, es es increíble. como... Sí, se te pega la pintura, es increíble. Sí, a ver, lo ideal es hacerle un chequeo, no te digo a diario, pero una vez por semana lavarlo para evitar todo esto que ¿qué hace? Te quema la pintura. No solamente lo de las palomas, sino también lo que es la savia vegetal, la savia de los árboles. Es como un ácido para la pintura que sale, pero bueno, obviamente tenés que tener un tiempo ahí acorde para que no se pegue la pintura, porque con el tiempo es ácido para la pintura. No sale más y tenés que repintar. ¿Cómo es la relación de ustedes con las empresas de seguros? La compañía de seguro, bueno, el cliente viene a ser asesorado por nosotros. Nosotros le marcamos a través de un presupuesto lo que es la reparación. El cliente lo lleva a su compañía de seguro o productora, si se manejan así. Y bueno, con eso ya la compañía de seguro viene a mi taller, ve el auto y el daño conmigo y llegamos a un acuerdo de presupuesto. Y bueno, después sería cosa de Pero traer el auto, hay ¿no? compañías, hay talleres que trabajan con compañías de seguro directamente. Sí. Yo en mi caso, en el caso nuestro del taller, trabajamos con todo. Compañía de seguro,
clientes, empresas, flotas y demás. Pero sí, hay compañías, tengo entendido, que Pero tienen ¿por qué el talleres. precio para la compañía es más barato que para el cliente? Y mirá, un poco está bien ese tema que tocaste, porque hay talleres que se dedican solamente a trabajar con compañías de seguro. Entonces, claramente le hacen un precio especial, por así decirlo, porque a cantidad yo estimo que le dan. No es mi caso, yo trabajo con todos, no solo compañía, pero bueno, es un poco así el sistema, ¿no? Es un poco así. Pero le hacen precio a la compañía de seguro, más barato que nosotros al cliente. Seguramente sí, pero bueno, eso también depende mucho del taller y la organización de cada taller. Yo apunto a que me elijan a mí por la calidad y no por el precio. Que el precio obviamente no sea excesivo, que sea el justo. ¿Cómo te das cuenta si un auto fue volcado? Y mirá, hay puntos... ¿No te das cuenta? Sí, te das cuenta. Yo recomiendo al que tiene la posibilidad, un amigo, mecánico, chapista, que lo pueda llegar a chequear. Te das cuenta porque hay puntos estructurales, hay maneras de ver que está repintado, diferencia de tonalidad, diferentes cosas que vienen al caso, pero sí hay maneras, a veces más perceptible, otras no tanto, pero sí hay maneras, ¿no? ¿Y vos podés camuflar que no sea volcado? Y camuflar es como todo, yo me doy cuenta si está camuflado. Lo importante a veces es... Pero tiene arreglo eso. Tiene arreglo, pero como digo siempre, es preferible hacerlo bien de una vez sola y no por ahí llevarlo a lugares que te lo hacen a medio pelo, ¿no? Por ahí. No, porque después, ¿qué pasa? Es plata perdida, porque después cuando vos vendés el auto, eso por ahí salta. Y una pintura completa, ¿cuánto sale de un auto? Y hoy por hoy varía mucho la pintura y el auto, los paños, pero más o menos estamos hablando de alrededor de entre 4 y 5 millones de pesos, más o menos. Sí, una pintura completa. Sí. Obviamente hay que evaluar si es camioneta, si es auto, si es tricapa. 5 millones de pesos para pintarlo completo. Completo, sí. Pero entonces los autos nuevos tienen que costar 100 millones. Y depende del auto, sí. Pero bueno, la verdad que es raro. Son nuevas las pinturas. Y a ver, es raro hacer una pintura completa, es raro, no es algo de todos los días. Generalmente son paragolpes, son guardabarros, son piezas. Es raro hacer una pintura completa, por esto mismo que comentas vos. Generalmente se lo pintan los autos viejos, que están quemados. Sí, generalmente el que hace una pintura completa es porque, como dice él, es un auto por ahí de colección, es un auto por ahí... bueno, eso sí, obviamente. Entonces sí, ahí evalúan por ahí y sí lo pintan completo. Pero, ¿vos hacés los bollos del granizo? Ya lo hablamos. Perdón. Sería importante que escuches el programa La Concha la Lora. Me fui porque estaba atragantado. Sí, claro, te atragantaste las bolas. No. Bueno, después voy a YouTube y lo retrocedo y veo. Perfecto, lo editamos. Le dejamos 10 minutos hablar de los... Y contó la historia del loco del martillo, Chiche. El loco del martillo, sí. ¿Las motos las pintás también? Los cascos de moto se pintan, sí, se pintan también. Hay que hacerlo afuera, desarmado, obviamente. ¿El cuadro? El cuadro, sí. El cuadro y el casco también, el tanque también. Se pinta todo, pero sí. Pero una pintura 5 millones de pesos, no entiendo. Completo, estamos hablando del auto completo, ¿no? Que obviamente... ¿Pero cuánto tenés de pintura? Y tendría que sacar costos, pero que no solamente es pintura, sino que... Pero esa es la especialidad de él, claro. No, bueno, no solo pintura, sino que hay parte de chapa, los golpes, desarmar el auto completo. Olvídate, si quieren pintar nada más. El auto se divide por paneles primero, así lo hacen los pintores. Un auto completo... No, pero conozco. ¿Cuántos paneles tiene un auto? ¿16? Sí, aproximadamente entre 16 y 20, sí. 16 paneles. Y cada panel tiene un costo de 300.000 pesos. Más o menos. Bueno, ahí lo multiplicás y te da la cuenta. Sí. Pero eso lo pusiste vos el precio. No, está bastante bien informado igual, ¿eh? No está lejos. Me preparo para la nota, Chiche. No está lejos. Es un poco así. A ver, un panel de una puerta es más caro que un panel del costado. No, los paneles son paneles. El paragolpe son 2 paneles, la puerta es 1, el techo son 2. Tal cual. Panel o paño de pintura, como está dividido, se cobra así. Pero perdón, insisto, ¿cuánto tenés de materia prima? De materiales. Y calcular más o menos el 50%, para que te des una idea. 2 millones y medio de pintura, pero lo pintás con tinta china. No, bueno, sí, eso depende de cada uno, obviamente.
Pero materia prima es... Pero vos te crees que nosotros somos Claro. No, no. Millones y medio. 2,5 millones de pintura. No solamente pintura. No solo pintura. Los cholos no. se equivocan, van a afanar pintura. ¿Sos contratista del Estado vos? No, pero no solo pintura. Es pintura, es mano de obra, es parte de chapa también que siempre tienes, desarme. No, pero los materiales te preguntó Pintura. Chiche. Y tendría que averiguar, pero más o menos 20%. Para que te ¿Cómo se llama la pintura esa? No, siempre hablando de pintura de calidad, ¿no? Obviamente siempre tenés la segunda opción que no la recomiendo. Es la segunda opción. No, a ver, PPG. No, PPG es buena, tenés Absalta que es buena, tenés ¿Cuántos litros de pintura necesitas? para pintar un auto completo. Sí. Está bien, pero aclaremos que no solo pintura, sino tenés masilla, tenés primer, tenés papel, tenés un montón de cosas que hacen al auto para que se pinte. Pintarlo es el último proceso, cuando ya está preparado de cero. No es solamente pintura. O sea, si yo tengo un auto blanco y quiero que sea violeta, no sé, ahora un libertario lo quiere violeta el auto. Sí. Vos tenés que sacar la 5 millones de pintura, tenés que sacar la pintura anterior o lo pintás arriba. No, se saca la pintura, se prepara con diferentes procesos, se lija, se masilla. No, se está tira bien, pregunto primer. porque Pintas como... encima, sale la pintura. No es aconsejable igual cambiarle el color a un auto. No. ¿Por qué? Siempre No es se nota. aconsejable. Siempre se nota. ¿Por qué? Porque te quedan pedazos del otro color. Y no, para hacerlo ¿Y bien... si lo dice él? No, a ver, para hacerlo bien hay que desarmar el auto íntegro, como viene, o sea, Pelado. la carrocería pelada, pelarla a fondo y hacer el trabajo como si fuera de fábrica. Claro. O sea, lo que es la carrocería y después las piezas. La verdad que no es usual eso, no es usual. Bueno, No, pero perfecto. Yo soy inusual. está muy bien, está muy bien. Son las 6:53 de la tarde en toda la Argentina. Acabamos de descubrir que el negocio es la pintura de auto. No te creas, estás invitado cuando quieras y... A ser traer el auto. socio, porque con esos No, números. no puede costar tan caro. No, está coincido, bien, con el coincido. laburo sí puede ser, pero no por los materiales. No, el precio es materiales, es caro y es una mano de obra cara. Es una mano de obra porque es un oficio y bueno, la verdad que es un oficio bien pago, no te digo que es mal pago. Es un oficio bien Además, pago. un oficio de riesgo para los pulmones. Sí, hay que tener cuidado con eso porque es muy tóxico. Si no te cuidas, tal cual. Yo le preguntaba si ustedes tienen túnel. Tenemos cabina de pintura, tenemos laboratorio de colores que lo fabricamos nosotros, por así decirlo. Tenemos espectrofotógrafo, que es una maquinita que le saca una foto al color, por así decirlo, y te lo simplifica en una cuenta matemática y volvés agregando, La tal cantidad. colores. No sé, para... Pero existe una pintura base y después le pones el color. Lo que existe es un código de color que cada auto, cada fábrica tiene el suyo, que vos lo plasmás a la computadora en el laboratorio de colores y ahí te tira las diferentes variantes, ¿no? Hay variantes, hay colores que tienen hasta 7 variantes o más. Por ejemplo, ¿cuál es el gris? El gris es uno de los que más variantes tiene, sí, tal cual. Sí, el gris es un color que hasta 6, 7 variantes. Y bueno, después está en el colorista sacar el color ideal, ¿no? Se hace pruebas y demás para sacar el color. Eso es Pero importante. reproducís el color de fábrica. Claro, ¿qué pasa? El color de fábrica, sobre todo cuando es un auto usado, con el desgaste del sol, desgaste, como dijo ella, de las palomas y mucho más, pasa eso, se desgasta y se decolora, sobre todo los blancos, los grises, del uso más que nada, ¿no? Entonces, nunca sale original de fábrica, esa es la realidad, entonces siempre tenés que tocarlo. ¿Cuánto gana un chapista por día? Mirá, eso... Vos que sos el dueño y tenés un chapista, ¿cuánto le pagas por día, el día de trabajo? Mira, yo en mi caso, tanto los chapistas como los pintores, yo lo tengo por producción, no lo tengo por sueldo. ¿Qué significa esto? La cantidad de autos. Tal cual. Reparan un auto, yo le doy un porcentaje. sobre Bueno, pero eso vos que pago. conocés del tema, ¿cuánto se le paga a un chapista a los otros talleres? Y mirá, por día. Más o menos tenés que calcular un porcentaje del 30%, 40% más o menos lo que sale un chapista hoy por hoy, que labura por cuenta y labura bien, no estamos hablando que labura a la perfección, no estamos hablando de uno... Pero hay chapistas jóvenes o son todos viejos los chapistas. Mirá, es un oficio que creo que hay más veteranos, pero mirá, mi hermano, que es el chapista mío, es joven, tiene 35 años, así que quedan pocos, pero... Muy jóvenes. ¿Te tocan pidiendo que les enseñes a algunos jóvenes? Así te tocan el taller y te dicen quiero aprender. No, vos sabés que sorprendentemente no. Yo de hecho aprendí el oficio así. No me pagaban, fui al taller, pero no. Eso un poco que se perdió esa cultura de querer ir a los talleres. Porque los sindicatos lo saben. Bueno, pero si 4 millones sale pintar un auto,
muchos jóvenes tendrían que también abocar ese oficio, ¿no? Bueno, el problema es el siguiente, si vos tenés que empezar a una edad X, 16, 17 años, no te viene el sindicato y te lo toma como un chapista de experiencia. Vos no podés tener aprendices. El tema del aprendiz se terminó. Hace años, ¿eh? Sí, no hay gente que quiera aprender oficio, chicos. Sí, pero no te dejan las empresas. Podría ser un quilombo en las empresas. Pasa un inspector de trabajo y imposible. La fábrica de mi viejo me acuerdo que teníamos aprendices desde los 15 años. Claro. Sí. En blanco, lo tenían. Los sindicatos empezaron a prohibirlo. Tenía que tener mínimo 16, 18. Claro. No podían trabajar. Yo me acuerdo cuando murió mi viejo que venían muchos obreros que yo había conocido cuando era chiquito. Todos empresarios eran. Todos empezaron en la fábrica como aprendices. Y eran empresarios prósperos, gordos, con panza, ¿viste? Entonces, bueno. Y venía a agradecerle que podía... Había una cultura de ingreso laboral de esa forma, pero ¿no? después venían los inspectores y te metían una multa. ¿Tenés inspecciones en el taller cada tanto? Tengo bastante. Lo Porque que tenés abierto una puerta, cagaste. Sí, aparte yo estoy sobre una avenida, estoy más visible, pero sí, tengo y trato de tener todo en regla. Pero sí, la gente de la Municipalidad de Vicente López me visita seguido. Y trato de cumplir con todo, ¿no? Pero bueno, me visitan seguido, sí. Pero está bien, que a mí me parece bien. Pero de cualquier modo debiera haber una excepción con los aprendices. Sí, claro. Y debería, sí, porque la verdad que cuesta bastante conseguir gente ya de oficio, y imagínate aprendiz hay cada vez menos. Prácticamente no hay gente que quiera aprender de cero, ¿no? Esa es la realidad. Por lo menos la que vivo yo todos los días, ¿no? Quizá en otro oficio hay. ¿Dónde te ubican? Bueno, nosotros, como comenté, estamos en Munro, en Vicente López, Avenida Mitre, 3312. Si quieren nos pueden seguir en las redes. Taller Carmet, con D, así como médico, Taller Carmet. Nada, ahí hay trabajos hechos por nosotros, está mi WhatsApp, me pueden escribir ante cualquier duda. ¿A quién? ¿A quién hiciste? ¿A McLean hiciste el trabajo? No, estaba comentando el Instagram de mi taller. Pero... No, bueno. yo le voy a hablando acá con Cristian, los siniestros que le caigan acá en el taller los vamos a llevar en la oficina. Sí, la idea de empezar a trabajar con los muchachos. Los siniestros ¿Qué que... negocio están haciendo? Están arreglando una cosa al aire. No, los siniestros que le caigan los siniestros que le caigan en el taller de Cristian, el estudio mío, con la gente que tengo, lo vamos a... ¿Pero qué tenés que decir? Él lo arregla. No, pero los choques. Él arregla los autos chocados. Esos autos chocados los chocó una persona. Bueno, yo voy a representar, El seguro, todo le voy a eso. sacar la plata para darle a Cristian y que arregle los coches. Es una cosa sencilla. Pero todos esos autos vienen con conflicto, ¿no? No. Si no, no podría trabajar. No. No, pero muchas veces la gente necesita asesoría, eso es verdad lo que dice él. Y bueno, está bueno que él se la pueda dar. No pasa todos los días, no pasa seguido, pero hay gente que no sabe qué pasa, no chocó nunca, y necesita cómo avanzar, cómo hacer los trámites con la compañía de seguro, y bueno, ellos están más capacitados que yo en hacerlo. Sí, está bueno eso. No, hablando en serio, porque por ahí te choca. A mí me pasó un guardabarro, una moto, caño de escape, se enganchó, y el pibe me dice, no, estoy trabajando, no tenía ni patente. Claro. Se fue y lo tuve que garpar yo. Sí, eso pasa seguido, de hecho. Sí. Bueno, si McLean y un Pierre se juntan, estamos perdidos. Vamos a ver qué sale, ¿no? Gracias, Cristian, por venir. Son las 7 en punto Gracias. de la tarde, me decía la temperatura. 18 con esa temperatura, nos vamos, Chiche, cielo ligeramente nublado. Mañana 13 la mínima y 23 la máxima. Bueno, volvemos mañana, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde acá en Radio del Plata. Hola, Chiche. Vale, chau. Presenta Maxi